Mis padres quemaron el regalo de mi hermano para salvar mi alma del pecado. Ahora me voy a mudar con él por orden de un juez. Tengo 16 años y escribo esto porque honestamente siento que me voy a volver loco si no lo saco de mi sistema y necesito saber si estoy exagerando o si mis planes de irme de aquí son mi única opción real para no terminar perdiendo la cabeza. Para darles el contexto necesario y que entiendan la magnitud del problema debo hablar de mi familia, ya que crecí en un hogar sumamente controlador y estricto donde la religión no es solo una creencia de fin de semana, sino la regla absoluta que dicta absolutamente todo lo que hacemos, desde que comemos y con quien hablamos hasta qué tipo de pensamientos son aceptables. Mis padres son de esas personas que creen genuinamente que cualquier cosa fuera de su burbuja es una influencia demoníaca o una prueba para corromper nuestra moral, lo cual siempre fue increíblemente difícil de manejar y me obligó a aprender a mentir desde muy pequeño, pero todo se volvió una auténtica pesadilla hace 3 años cuando mi hermano mayor, Sam, fue expulsado de la familia de la manera más cruel posible. Sam estaba en su último año de universidad cuando decidió salir del closet durante una cena de acción de gracias y la reacción de mis padres fue tan violenta y rápida que ni siquiera me dejaron asimilar lo que estaba pasando o despedirme de él adecuadamente. Lo desheredaron en cuestión de horas. Mi padre subió a su habitación con bolsas de basura negras y empezó a meter todas sus pertenencias a la fuerza rompiendo varias cosas en el proceso para luego dejarlas tiradas en el porche bajo la lluvia, prohibiéndole volver a pisar esta casa o intentar contactarme. Recuerdo a mi madre llorando histéricamente, pero no de tristeza sino de vergüenza, diciéndome que él había elegido un camino de perversión y que a partir de ese momento estaba muerto para nosotros. Fue la etapa más oscura y solitaria de mi vida porque Sam era mi héroe y la única persona que hacía que vivir en esta casa fuera tolerable, pero lo que mis padres nunca supieron es que Sam y yo encontramos la manera de mantenernos en contacto en secreto gracias a un teléfono viejo que él logró esconder en el ático antes de que lo echaran y que yo recuperé semanas después. Al principio eran correos electrónicos esporádicos desde las computadoras de la escuela y luego pasamos a usar mensajes en aplicaciones usando el wifi de la casa de mi mejor amigo, donde mi hermano me contaba sobre su vida. Me daba consejos para sobrevivir al fanatismo de mis padres y me aseguraba que en cuanto yo cumpliera la mayoría de edad me ayudaría a salir de aquí para siempre. La semana pasada fue mi cumpleaños número 16 y recientemente había empezado a coleccionar figuras de Funko Pop, especialmente de superhéroes de DC porque siempre me han gustado los cómics, aunque tenga que leerlos a escondidas en la biblioteca de la escuela para que mi padre no me acuse de idolatría. Sam sabía de esta nueva afición y me dijo que me mandaría un paquete a la casa de mi mejor amigo para que mis padres no interceptaran el correo, así que cuando fui a la casa de mi amigo abrí la caja y casi lloro al ver lo que mi hermano me había conseguido con sus ahorros. Eran varios personajes de la Liga de la Justicia que yo había querido desde hace meses y entre ellas venían 2 ediciones muy especiales que eran un Batman y un Robin de la edición Pride, los cuales tenían los colores del arco iris. Sam me dejó una nota escrita a mano diciendo que sabía que tal vez no podría exhibir esas 2 figuras en particular en mi repisa, pero que quería que las tuviera guardadas como un recordatorio de que él siempre estaría conmigo. Llevé las figuras a mi casa con muchísimo cuidado en el fondo de mi mochila, asegurándome de entrar cuando mi madre estaba ocupada en la cocina. Coloqué las figuras normales en la repisa de mi cuarto junto a las 3 o 4 que ya había comprado con el dinero que me sobraba del almuerzo y escondí el Batman y el Robin en el fondo de mi armario dentro de una caja de zapatos vieja debajo de unos suéteres de invierno que nunca uso, pensando ingenuamente que estarían completamente seguras ahí. Sin embargo, cometí el gravísimo error de subestimar la paranoia constante de mis padres, porque un par de días después llegué de la escuela cansado y noté un olor a plástico quemado insoportable y tóxico que venía del patio trasero. Fui a asomarme por la puerta de cristal de la cocina y vi a mi padre de pie junto al asador de metal con una expresión de furia absoluta mientras echaba líquido inflamable sobre una pila de cajas y plástico derretido, y sentí que el estómago se me caía a los pies y me faltaba el aire cuando reconocí los restos chamuscados de las cajas de mis figuras en el suelo. Corrí hacia el patio gritando y preguntando qué demonios estaba haciendo, pero mi padre me detuvo con un empujón fuerte en el pecho que me hizo retroceder un par de pasos y me gritó con la cara roja de ira que había encontrado mi escondite mientras revisaba mi cuarto en busca de contrabando, afirmando que esas figuras con colores del arco iris eran una abominación y una prueba irrefutable de que Sam estaba intentando adoctrinarme desde la distancia para llevarme por su mismo camino de pecado. Le rogué que se detuviera, le dije que solo eran juguetes inofensivos de plástico y que me había costado mucho trabajo conseguirlos. Pero él me respondió que no iba a permitir que la influencia tóxica y demoníaca de mi hermano entrara en su casa santa y procedió a vaciar más líquido sobre el fuego para quemar no solo las figuras que me dio mi hermano sino toda mi colección entera, incluyendo las que yo había comprado con mi propio dinero, argumentando que todo el lote estaba contaminado espiritualmente y que era un sacrificio necesario para purificar mi alma y protegerme de la perdición. Mi madre salió de la casa en ese momento alertada por mis gritos, y en lugar de detener a mi padre o mostrar un poco de empatía por mi llanto se cruzó de brazos y me dijo con un tono condescendiente y frío que no hiciera un drama innecesario por unos pedazos de plástico sin valor, añadiendo que si me portaba bien,
Iba a la iglesia sin quejarme y pedía perdón de rodillas por meter cosas inapropiadas a la casa. Ella me compraría figuras nuevas siempre, y cuando ellos las aprobaran primero y fueran de personajes bíblicos o algo por el estilo. La miré con un asco profundo que nunca antes había sentido por ella. Me di la vuelta sin decir una sola palabra y me encerré en mi cuarto poniendo el seguro a la puerta, donde pasé los siguientes días ignorándolos por completo y negándome a comer con ellos o a dirigirles la palabra, lo cual los puso furiosos porque decían que mi actitud rebelde era exactamente la razón por la que tuvieron que destruir los regalos en primer lugar. Ayer por la noche me escondí en el baño. Abrí la llave del agua de la regadera al máximo para que el ruido tapara mi voz y llamé a Sam llorando para contarle todo lo que había pasado y pedirle perdón por no haber podido proteger su regalo. Él se puso furioso al escuchar lo que hicieron, pero mantuvo la calma por mí y me pasó al teléfono a su pareja, Ryan, quien es mi cuñado aunque mis padres ni siquiera saben que existe. Ryan me escuchó con mucha paciencia. Me dijo que lo que hicieron mis padres no solo es abuso emocional sino destrucción de propiedad y me aseguraron que ya están buscando asesoría legal de inmediato para ver si hay alguna manera de sacarme de esta casa antes de que cumpla los 18, ya sea mediante la emancipación o algún tipo de tutela de emergencia. Siento mucho miedo de lo que pueda pasar si mis padres descubren que estoy planeando irme a sus espaldas, pero después de ver cómo quemaban mis cosas con esa frialdad y justificación religiosa me di cuenta de que nunca voy a estar a salvo ni seré feliz bajo este techo. Así que publico esto buscando sus consejos sobre cómo actuar mientras preparamos el terreno legal para mi salida sin levantar sospechas. Actualización 1. Hola a todos y muchas gracias por el apoyo abrumador que recibió mi publicación original, porque honestamente pensé que la mayoría me diría que era solo un adolescente malcriado exagerando las cosas y que debía obedecer a mis padres por respeto. Pero leer sus comentarios validando mis sentimientos me ha dado mucha claridad y fuerza para seguir adelante con mi plan de escape. Antes de continuar con lo que ha pasado en estos últimos días, quiero hacer una pausa obligatoria para aclarar algo que me tiene hirviendo la sangre y que me hizo dudar sobre si debía seguir compartiendo mi historia aquí. A la inmensa mayoría de ustedes que me han mandado mensajes de apoyo, consejos legales y palabras de aliento les agradezco desde el fondo de mi corazón, pero a ese pequeño grupo de personas asquerosas que decidieron inundar mis mensajes directos y los comentarios con basura homofóbica dirigida hacia mi hermano y su pareja les quiero dejar algo muy claro. He leído sus insinuaciones enfermas diciendo que Sam y Ryan solo quieren alejarme de mis padres porque buscan a un niño pequeño para pervertir o adoctrinar en su estilo de vida, y quiero decirles que son unos completos estúpidos con el cerebro podrido por el mismo fanatismo que tienen mis padres. Es asqueroso que sus mentes retorcidas intenten ensuciar el único cariño familiar real, puro y desinteresado que he conocido en toda mi vida, ya que mi hermano fue la única persona que me cuidó y me consoló cuando mis padres estaban demasiado ocupados en sus retiros espirituales, y Ryan me ha tratado con más respeto y cuidado en un par de llamadas telefónicas del que mis propios padres me han mostrado en 16 años de vida. Si su fanatismo o su ignorancia no les permite entender que una pareja gay puede ofrecer un hogar seguro, estable y amoroso para un adolescente que sufre abusos constantes, entonces les pido que cierren esta pestaña y se guarden sus comentarios enfermos porque no tengo la paciencia ni la energía para lidiar con idiotas de internet mientras intento sobrevivir en mi propia casa. Aclarado ese punto desagradable, paso a contarles el motivo por el que las cosas se aceleraron drásticamente. La mañana siguiente a la publicación de mi historia, la tensión en la casa escaló a un nivel físico que nunca habíamos cruzado. Mi madre entró a mi cuarto sin tocar la puerta mientras yo me estaba vistiendo para la escuela y me dijo con un tono autoritario que la etapa de silencio y rebeldía se había terminado, exigiéndome que bajara a la mesa del desayuno de inmediato para hacer una oración de arrepentimiento y liberación por haber traído la influencia de Sam a la casa. Cuando me negué rotundamente y le dije mirándola a los ojos que los únicos que debían arrepentirse eran ellos por destruir mis cosas y por ser unos fanáticos crueles, ella me dio una bofetada con la mano abierta tan fuerte que me hizo perder el equilibrio y chocar contra el borde de mi cama. Mi padre entró corriendo al escuchar el golpe, me levantó del suelo agarrándome fuertemente por el brazo dejándome marcas de sus dedos y me dijo que si no aprendía a respetar la autoridad por las buenas aprendería por las malas, anunciando que a partir de ese momento quedaba bajo arresto domiciliario estricto, que no tenía permitido salir de la casa excepto para ir a la escuela y que él mismo me llevaría y me recogería todos los días vigilándome en todo momento. Lo que ellos no sabían es que esa misma noche, cuando estaba completamente seguro de que ambos estaban roncando en su habitación, me escabullí en silencio al baño principal porque tiene mejor iluminación. Me paré frente al espejo y tomé varias fotos detalladas de mi rostro con el teléfono oculto. La marca de los dedos de mi madre todavía estaba roja, inflamada y claramente visible en mi mejilla y mandíbula, así que me aseguré de que las fotos fueran nítidas y se las envié inmediatamente a Sam por nuestro chat seguro junto con un resumen de las nuevas reglas de encierro de mi padre. Sam me respondió casi al instante a pesar de la hora y me dijo que había hecho exactamente lo correcto porque esa evidencia fotográfica iba a ser la clave crucial para demostrar ante un juez que la violencia en la casa había escalado de lo emocional a lo físico y eso cambiaba por completo las reglas del juego a nuestro favor.
Ahora mismo mi logística está arruinada porque ya no puedo ir a la casa de mi amigo a usar su internet seguro, ni puedo recibir ningún otro paquete o documento físico que Sam intente mandarme. Así que hemos tenido que triangular la comunicación usando a mi amigo en los baños de la escuela durante el receso. Sam y Ryan lograron conseguir a un abogado experto en derecho familiar gracias a los padres de Ryan, quienes por cierto también son personas muy religiosas, pero que nos han demostrado que la fe no tiene que ser un arma para lastimar a los demás y nos han apoyado incondicionalmente. El abogado nos explicó que con la evidencia de la destrucción de mis cosas, el aislamiento forzado y las fotos del golpe, tenemos bases muy sólidas para solicitar una orden de protección y una transferencia temporal de la custodia hacia mi hermano. Tengo el estómago revuelto por los nervios de tener que fingir sumisión total todos los días frente a mis padres para que bajen la guardia, pero sé que es necesario si quiero que el plan de escape funcione. Actualización 2. Han pasado casi 3 semanas desde mi última publicación y la cantidad de cosas que han sucedido en este corto tiempo es simplemente abrumadora, pero prometí mantenerlos informados sobre mi plan de salida, y aquí estoy para contarles cómo fue que finalmente logré escapar del infierno que era mi casa. Como les mencioné en la actualización anterior, la situación con mis padres se había vuelto insostenible después de la bofetada que me dio mi madre y el arresto domiciliario estricto que mi padre me impuso, así que nuestro abogado, el señor Davis, trabajó a marchas forzadas para presentar la solicitud de custodia de emergencia argumentando abuso físico y emocional prolongado. El juez revisó mi testimonio jurado, las fotografías de la agresión y el historial documentado de cómo echaron a mi hermano Sam hace 3 años, y afortunadamente nos otorgó una orden temporal esa misma mañana que le permitía a mi hermano recogerme legalmente de la escuela y mantenerme bajo su cuidado mientras se realizaba la investigación formal de los servicios infantiles. Acordamos que el escape sería un viernes por la tarde para darle a mis padres el menor margen de maniobra legal durante el fin de semana. Yo había logrado empacar a escondidas mi acta de nacimiento, mi tarjeta de seguro social y la poca ropa que realmente me importaba en el fondo de mi mochila escolar la noche anterior, bajando las escaleras de puntillas a las 3 de la mañana con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que iba a despertar a toda la casa. El viernes transcurrió con una lentitud torturosa, y cada vez que miraba el reloj del salón de clase sentía náuseas por la ansiedad de saber lo que estaba a punto de pasar. Pero cuando finalmente sonó la campana de salida no me dirigí hacia la entrada principal donde mi padre siempre me esperaba con el motor en marcha y su mirada inquisitiva, sino que corrí hacia los vestidores del gimnasio, crucé las canchas de baloncesto y salí por la puerta trasera del instituto donde Sam, Ryan y un oficial de policía local ya me estaban esperando junto al auto de mi cuñado. Ver a mi hermano en persona por primera vez en 3 años fue un golpe emocional tan fuerte que las rodillas casi me fallan y rompí a llorar en el momento en que me rodeó con sus brazos, abrazándonos en medio del estacionamiento como si nos estuviéramos salvando mutuamente de un naufragio. Pero sabíamos que no teníamos tiempo para celebrar porque mi padre no tardaría en darse cuenta de que yo no estaba saliendo por la puerta principal. Efectivamente, un par de minutos después escuchamos el rechinido de las llantas de su camioneta rodeando el edificio a toda velocidad y frenando bruscamente a unos metros de nosotros, y la escena que se desató a continuación fue una mezcla de terror absoluto y una profunda vergüenza ajena. Mi padre bajó del auto con la cara completamente roja por la furia, empezó a gritar como un lunático exigiendo que me alejara de esos pervertidos y corrió hacia nosotros con los puños cerrados dispuesto a golpear a Sam, pero el oficial de policía se interpuso inmediatamente en su camino, puso una mano en su arma y le ordenó con una voz atronadora que retrocediera, explicándole que había una orden judicial en curso y que yo me iba con mi hermano por mandato de un juez. Al ver que la policía no estaba de su lado y que sus tácticas de intimidación no funcionaban con un oficial armado, mi padre perdió completamente los estribos y empezó a lanzar acusaciones ridículas y escandalosas diciendo que me habían secuestrado, que me habían lavado el cerebro con ideologías demoníacas y amenazando con llamar a todos los ancianos de su iglesia para que vinieran a detener esa abominación legal. Cuando se dio cuenta de que Sam se mantenía firme con los documentos legales en la mano y que yo ya estaba subiendo al auto de Ryan, su furia se transformó en un intento desesperado y patético de manipulación psicológica. Me miró fijamente a través de la ventana del auto y me dijo a gritos que si me iba con ellos estaba eligiendo el camino de la perdición eterna, que dejaría de ser su hijo al igual que Sam y que nunca me perdonaría por destruir el honor de nuestra familia sagrada, a lo que yo simplemente bajé el cristal un par de centímetros. Lo miré a los ojos sintiendo por primera vez en mi vida que no le tenía ni una gota de miedo y le respondí que la familia no quema tus cosas ni te golpea en la cara por pensar diferente. El viaje en auto hacia la ciudad donde viven Sam y Ryan fue un borrón de lágrimas de alivio y silencio reconfortante. Cuando finalmente llegamos a su casa sentí que entraba a un mundo completamente diferente, un lugar iluminado, limpio y sin cruces gigantes ni versículos bíblicos amenazantes colgados en cada pared, y para hacer todo aún mejor fui recibido en la puerta por un perro mestizo enorme y torpe que Ryan había adoptado hace un año, el cual se me tiró encima para lamerme la cara y que de alguna manera logró disipar la última pizca de tensión que me quedaba en los hombros. Esa noche cenamos pizza en la sala,
Hablamos hasta la madrugada y dormí en una cama de verdad sin el miedo constante de que alguien abriera la puerta de golpe para revisar mis cajones, sabiendo que la batalla legal apenas comenzaba pero con la certeza absoluta de que por fin estaba a salvo. Actualización 3. Ha pasado poco más de un mes desde mi escape y quería tomarme el tiempo de escribir esta actualización porque las cosas se pusieron sumamente feas antes de empezar a mejorar y creo que es importante contar cómo el fanatismo religioso de mis padres terminó destruyendo no solo nuestra familia nuclear sino a toda nuestra familia extendida. Después de que el juez ratificó la orden de custodia temporal a favor de Sam y emitió una orden de restricción contra mis padres tras evaluar las pruebas del abuso físico y la visita de los trabajadores sociales que confirmaron que el hogar de mi hermano era perfectamente seguro y amoroso, mis padres se dieron cuenta de que habían perdido la batalla en la corte y decidieron llevar su guerra al tribunal de la opinión familiar. Una tarde mi teléfono empezó a explotar con notificaciones y llamadas perdidas de mis tías, tíos y hasta de mis abuelos maternos. Resulta que mis padres habían convocado una reunión familiar de emergencia y habían tejido una red de mentiras absolutamente delirante, diciéndoles a todos que Sam había contratado abogados corruptos y había sobornado a un juez para secuestrarme legalmente, afirmando que yo estaba siendo retenido en contra de mi voluntad en un ambiente de perversión y que ellos eran las víctimas de una persecución religiosa. Mi tía Marta me dejó un mensaje de voz llorando histéricamente, rogándome que escapara de la casa de mi hermano y que la llamara para que ella pudiera ir a rescatarme de los supuestos abusos que estaba sufriendo. Me dio tanta rabia escuchar cómo mis padres seguían manipulando a todos haciéndose las víctimas que decidí que ya había tenido suficiente de proteger su imagen. Tomé mi teléfono, abrí el grupo de WhatsApp de la familia extendida donde mis padres me habían bloqueado pero el resto de mis tíos no, y escribí un mensaje larguísimo detallando absolutamente toda la verdad. Les conté cómo me habían aislado durante años, como mi padre había quemado mi colección entera de figuras en el patio trasero solo por tener los colores del arco iris, y para rematar, envié la fotografía de mi rostro con la marca roja de la bofetada que me dio mi madre junto con una copia censurada de la orden de restricción que detallaba el abuso. El caos que se desató en ese chat grupal fue monumental y dividió a la familia en dos bandos irreconciliables. La mitad de mis tíos, que también son fanáticos religiosos, me llamaron mentiroso y me bloquearon de inmediato diciendo que esas fotos estaban editadas, pero mi abuelo paterno y mis dos tías más jóvenes se horrorizaron al ver las pruebas. Llamaron a mis padres para confrontarlos y terminaron cortando toda relación con ellos. Fue un drama agotador pero al mismo tiempo liberador porque la verdad por fin estaba a la luz y ya no tenía que cargar con sus secretos. Sin embargo, mis padres no se iban a quedar de brazos cruzados y al no poder acercarse a mí legalmente decidieron intentar arruinar mi nueva vida desde las sombras. Hace un par de semanas conseguí un trabajo de medio tiempo acomodando inventario en una tienda de cómics y juegos de mesa local que me encanta, lo cual me hizo sentir inmensamente feliz porque por fin podía empezar a ahorrar mi propio dinero para la universidad. No sé si fue a través de un primo lejano o si mi padre contrató a alguien para seguir los movimientos de Sam, pero de alguna manera mis padres se enteraron de dónde estaba trabajando y comenzaron su campaña de sabotaje. Un martes por la tarde, mientras yo estaba en la bodega trasera clasificando mercancía, dos mujeres de la congregación de mis padres entraron a la tienda, exigieron hablar con el gerente y empezaron a hacer un escándalo diciendo que el local estaba empleando a un menor fugitivo y pecador, amenazando con organizar un boicot y protestar fuera de la tienda si no me despedían de inmediato. Afortunadamente mi gerente es un tipo increíble que conoce a Sam y a Ryan desde hace años y no se deja intimidar por fanáticos religiosos, así que simplemente se rió en sus caras, les dijo que si no iban a comprar nada se largaran de su tienda y las amenazó con llamar a la policía por acoso si volvían a poner un pie en el lugar. Cuando me enteré de lo que había pasado me dio un ataque de pánico y lloré de frustración en la bodega pensando que mis padres nunca me iban a dejar en paz, pero el gerente me preparó un café, me dijo que mi trabajo estaba completamente seguro y que no permitiría que nadie me molestara. A raíz de ese incidente, Ryan me ayudó a buscar a un terapeuta especializado en trauma religioso porque me di cuenta de que el miedo constante que mis padres me inculcaron no iba a desaparecer mágicamente solo por vivir en otra ciudad. La terapia ha sido brutalmente difícil porque me obliga a desenterrar años de manipulación y culpa internalizada, pero poco a poco estoy aprendiendo a separar la espiritualidad sana del control tóxico. Para lidiar con el estrés de las sesiones y la ansiedad residual en las noches, Sam me regaló una computadora portátil vieja que él ya no usaba y me instaló un par de juegos, y curiosamente encontré un refugio inesperado pasando horas jugando The Binding of Isaac. A Sam y a Ryan les da mucha risa la ironía de que mi manera de relajarme y procesar mi trauma sea jugando un videojuego que trata literalmente sobre un niño que huye de su madre fanática religiosa que quiere sacrificarlo porque escuchó la voz de Dios. Pero supongo que el humor negro y derrotar monstruos virtuales es mi forma de canalizar el enojo que todavía siento hacia mis padres y recuperar el control de mi propia narrativa. Hoy puedo decir con seguridad que estoy sanando. Anoche los padres de Ryan vinieron a cenar como ya es costumbre. Trajimos comida china,
Jugamos con el perro en el patio, y me di cuenta de que me pasé toda la velada riendo a carcajadas sin sentir esa opresión en el pecho que me acompañó durante 16 años. Sé que el camino de la recuperación es largo y que mis padres probablemente intentarán alguna otra locura en el futuro, pero tengo a mi hermano, tengo un hogar de verdad y por primera vez en mi vida soy dueño de mis propias decisiones. Gracias infinitas a todos ustedes por leerme y por darme el empujón que necesitaba para escapar. Nunca voy a olvidar el apoyo que encontré en esta comunidad. Actualización 4. Hola de nuevo a todos los que han seguido mi historia desde el principio y me han acompañado los meses más caóticos de mi vida. Escribo esta actualización con las manos todavía temblando un poco, pero esta vez no es por miedo o por ansiedad, sino por una mezcla de adrenalina y un alivio tan inmenso que apenas puedo describirlo con palabras. Ayer tuvimos la audiencia final para determinar mi custodia permanente, y sabía que este iba a ser el momento más difícil de todos, porque significaba tener que ver a mis padres cara a cara en la corte después de meses de no tener contacto directo con ellos gracias a la orden de restricción temporal. Las semanas previas al juicio fueron una tortura absoluta para mis nervios. Apenas podía dormir y me la pasaba imaginando los peores escenarios posibles, donde el juez de alguna manera les daba la razón y me obligaba a volver a esa casa para ser reeducado. Pero Sam y Ryan se mantuvieron a mi lado en todo momento recordándome que teníamos la verdad y las pruebas de nuestro lado, y que el sistema legal no funciona con sermones religiosos. Llegamos al juzgado temprano por la mañana acompañados del señor Davis, nuestro abogado, y casi de inmediato sentí que el estómago se me revolvía cuando vi a mis padres sentados en los bancos del pasillo rodeados por 3 o 4 ancianos de su iglesia que los acompañaban como si fueran a librar una guerra espiritual. Mi madre me miró de arriba abajo con una expresión de decepción tan profunda que por un segundo sentí el viejo instinto de agachar la cabeza y pedir perdón. Pero luego vi a mi padre murmurando lo que seguramente era una oración para expulsar demonios mientras fulminaba con la mirada a mi hermano y a mi cuñado, y toda mi tristeza se transformó instantáneamente en una rabia fría y controlada. Entramos a la sala y el proceso fue largo, burocrático y sumamente desgastante, ya que el abogado de mis padres intentó pintar a Sam como un joven rebelde y resentido que me había secuestrado para vengarse de la disciplina amorosa de mi familia, y argumentó que la quema de mis cosas había sido un simple método de crianza para corregir mi comportamiento materialista. Sin embargo, el señor Davis fue implacable y no les dejó pasar ni una sola mentira. Presentó los informes psicológicos de mi terapeuta donde se detallaba el profundo trauma religioso y el estrés postraumático que me causaron años de aislamiento y control mental. Expuso las fotografías de las marcas físicas en mi rostro tras la bofetada de mi madre y llamó a testificar a la trabajadora social que había evaluado el hogar de Sam y Ryan. La trabajadora social fue increíblemente contundente al declarar que el ambiente en el que vivo ahora es uno de los más sanos y estructurados que ha visto en su carrera, destacando que tengo mi propio espacio seguro, que mis calificaciones escolares han mejorado dramáticamente y que por primera vez tengo un trabajo estable y un círculo de apoyo que me fomenta a ser independiente. Lo que finalmente terminó por sepultar a mis padres fue su propia arrogancia, ya que cuando el juez le preguntó a mi padre si se arrepentía de haber recurrido a la violencia física, él no pudo contener su fanatismo y respondió con total soberbia que él solo respondía ante una autoridad divina y que su deber como padre era salvar mi alma a cualquier costo incluso si la ley terrenal no lo entendía. El juez lo interrumpió en ese mismo instante. Le dijo que su tribunal se regía por las leyes de protección al menor y no por sus interpretaciones religiosas extremistas, y procedió a dictar el fallo a nuestro favor con una firmeza que me hizo llorar de alivio en mi asiento. Se le otorgó la custodia legal total y permanente a mi hermano Sam hasta que yo cumpla los 18 años. Se hizo permanente la orden de restricción prohibiendo a mis padres acercarse a mi escuela, a mi trabajo o a la casa de mi hermano, y se dictaminó que cualquier intento de contacto tendría que ser mediado por un terapeuta aprobado por la corte y solo si yo daba mi consentimiento explícito, lo cual les aseguro que no va a suceder pronto. Salimos del juzgado abrazados, y cuando llegamos al estacionamiento sentí que por fin podía respirar a todo pulmón y que el aire se sentía diferente, como si una nube negra que me había asfixiado desde que nací se hubiera disipado por completo, dejando lugar a un futuro que por primera vez me pertenece solo a mí. Actualización 5. Ha pasado medio año desde que el juez cerró mi caso, y decidí que esta será la última actualización que publique porque finalmente siento que la etapa de supervivencia ha terminado, y ha comenzado la etapa de simplemente vivir y disfrutar mi adolescencia como un chico normal. Mi vida diaria ha encontrado una rutina maravillosa y pacífica que nunca creí posible. Sigo trabajando en la tienda de cómics los fines de semana, donde ya me ascendieron para ayudar a organizar los torneos locales, y mis ahorros para la universidad están creciendo a un ritmo constante que me hace sentir muy orgulloso de mi propio esfuerzo. Las noches en casa de Sam y Ryan se han convertido en mi momento favorito del día porque hemos creado nuestras propias tradiciones familiares lejos de la rigidez y los sermones que me atormentaban en el pasado. Pero la verdadera razón por la que quería escribir esta última parte es para contarles lo que pasó ayer por mi 17º cumpleaños, el cual fue el primer cumpleaños de mi vida que realmente celebré rodeado de personas que me aman genuinamente. Sam,
Ryan y los padres de Ryan organizaron una carne asada en el patio trasero de la casa, invitaron a mi mejor amigo, al gerente de la tienda de cómics y pasamos toda la tarde comiendo, escuchando música a todo volumen y riendo hasta que me dolió el estómago. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, Sam me entregó una caja de cartón grande y pesada con una sonrisa cómplice que me hizo sospechar de inmediato, y al abrirla no pude contener las lágrimas porque dentro había una colección entera de figuras Funko Pop de DC cuidadosamente empacadas. No solo habían logrado conseguir de nuevo el Batman y el Robin que mi padre había quemado hace más de un año, sino que también incluyeron a casi toda la Liga de la Justicia, un par de villanos y una nota de los padres de Ryan diciendo que el verdadero pecado sería no tener una repisa digna para exhibir algo que me hace tan feliz. Pasé casi 2 horas acomodando cada una de las figuras en mi cuarto, asegurándome de que Batman y Robin estuvieran justo en el centro donde puedo verlos desde mi cama, y me quedé un largo rato observándolos mientras acariciaba a nuestro perro que se había quedado dormido a mis pies. Ver esa repisa llena de colores ya no me causa miedo ni me hace pensar en el fuego del patio de mi antigua casa, sino que se ha convertido en un símbolo de mi propia resistencia y del amor incondicional que mi nueva familia me ha demostrado. Quiero cerrar esta historia dándoles las gracias a cada uno de ustedes que se tomaron el tiempo de leer mis desahogos kilométricos, que me aconsejaron buscar ayuda legal cuando yo creía que no tenía escapatoria y que me defendieron de los comentarios de odio cuando mi mundo entero parecía venirse abajo. Entrar a este foro fue el primer acto de verdadera rebeldía de mi vida y resultó ser la decisión que me salvó la vida y me devolvió a mi hermano. Así que espero que si alguien más está leyendo esto desde el encierro de una familia controladora y abusiva sepa que no está solo, que sus gustos no son un pecado, que merecen ser amados por quienes realmente son y que por más oscuro que parezca el panorama siempre hay una forma de salir y reconstruir todo desde cero. Gracias por todo. Me despido para ir a jugar un par de partidas con mi hermano y seguir viviendo mi vida en libertad.